Bueno, una vez más, para los que acaban de conectar, sean bienvenidos. Vamos a empezar la predicación. Hoy es un tema interesante que vamos a tratar, es el discernimiento. Vamos a ver qué se trata, qué es el discernimiento. Este tema lo escogí porque tenemos que tomar en cuenta que ahorita hay muchas cosas de las cuales muchos hermanos están quizá por redes sociales viendo predicaciones, escuchando cantos, alabanzas, y es importante hablar acerca del discernimiento. Entonces vamos a empezar. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, ábrala. Vamos a estar en el libro de Proverbios, capítulo 1. Entonces, como son muchos versículos y en una hora no nos da tiempo de ver todos los versículos, como siempre le he dicho, vamos a leer el contexto que está alrededor de Proverbios. En este caso es bien importante tomar en cuenta esto que le voy a decir. Si usted quiere aprender acerca del libro de Proverbios, lo primero que tiene que entender son los primeros 7 capítulos. Si usted entiende los primeros 7 capítulos, va a saber qué contenido tienen los demás versículos. Es bien importante que considere esto. Entonces, ya si tiene su Biblia por ahí, vamos a ver Proverbios capítulo 1, versículo del 1 al 7, y de los cuales vamos a explicar solamente el capítulo 1 y el capítulo 2, y ahorita vamos a relacionarlo con el discernimiento. Entonces, el libro de Proverbios dice así: Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, como ya pusimos atención, estos son los 7 primeros versículos de Proverbios. Pero vamos a empezar con una pequeña introducción para ir adentrándonos al tema. Dice: el conocimiento es bueno, pero hay una gran diferencia entre el conocimiento, que es tener los hechos, y la sabiduría, aplicar estos hechos. Estas dos palabras son importantes para poder tener discernimiento, que es lo que nos vamos a enfocar bien ahorita. Entonces, como habíamos empezado, tendríamos que primero explicar qué es un proverbio. Quizá usted a lo mejor ya lo sabe, o quizá usted no, por primera vez va a escuchar esta definición, pero es importante saber qué es un proverbio. Dice: los proverbios son declaraciones breves, pero penetrantes y sabias acerca de la vida. Son fáciles de memorizar y de aplicar, con el objetivo de llevar una vida prudente y justa. Aquí la palabra resaltante es penetrar. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios o la leemos, a veces penetra tanto en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, que esa es una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Ahorita es aprender la palabra de Dios. Quizá yo sé que ahorita muchos tenemos redes sociales y podemos ver predicaciones y podemos hacer muchas más cosas, pero yo les recomiendo, y se lo he recomendado durante este tiempo que estamos en redes sociales y estoy predicando, es que usted mismo aprenda de la palabra de Dios. Y por ahí dice que son fáciles de memorizar. Son fáciles porque, si se da cuenta, son cortitos y encierran mucha enseñanza. Entonces, esa es la definición de Proverbios. Ahora, ¿qué encontramos en este libro de Proverbios? Entonces, hay 5 propósitos que encontramos en este libro de Proverbios. Es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, para entender proverbios de declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Esto es lo que encierra el libro de Proverbios. Todas estas cosas son las que ya habíamos leído al principio. Si se da cuenta, solamente es una transcripción de la palabra de Dios y nada más lo que hice fue desglosarlo. Cada una de estas cosas es importantísimo que lo conozcamos. Entonces, como otra vez les decía, es un poco tiempo, es corto el tiempo, y vamos a empezar nada más el punto A,
que dice para entender sabiduría y doctrina. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a empezar y seguimos con la introducción. Si atendiéramos a lo que nos dicen estos versículos, el resultado sería un modelo de vida en todos los sentidos, porque aquí yace el verdadero espíritu de la tarea educativa, es decir, la formación de una persona. Cuando yo buscaba toda esta información, es una información muy grande la que estos 7 versículos encierran, y leía libros y buscaba, y es como un rompecabezas, es armar todo el rompecabezas para entender todo este tipo que Salomón dejó. Entonces, una de las cosas importantes que mencionan este libro es la educación. Si usted ve, sí, bueno, pero en ninguna parte está la palabra educación. Cuando yo leía todo esto y leía libros, decía que este es el fundamento. ¿El fundamento para qué? Para enseñar a los hijos desde pequeñitos. Y por ahí decía que la educación, resumiéndolo, es la capacitación y la instrucción de un niño. Y dice que por aquí salía la pedagogía. La pedagogía es la educación del niño. ¿Qué tan importante es educar a un niño desde pequeño? Esto es relevante. Esto es lo que nos lleva acá la Biblia, en este caso los proverbios, a enseñar a los niños desde pequeñitos. Si usted encuentra por ahí, dice que instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Eso está en este mismo libro. Entonces, dice, la inteligencia implica claridad al pensar, capacidad de retención y de habilidad para analizar con agudeza. Por tal motivo, todo joven debe tener la escritura y acostumbrarse a leerla para poder encontrar en ella todo el saber necesario e importante para su vida. Si usted se da cuenta, la otra diapositiva les decía que hablaba de la educación de los niños. ¿Qué tan importante es la educación de los niños? Y aquí ya menciona a los jóvenes. Ahora, la palabra joven, buscando la información y encontrando, este libro de Proverbios está enfocado a los jóvenes, específicamente a la adolescencia. Esa es la información que nos da. Dice que en este caso los proverbios, la gran mayoría es para los jóvenes y en su mayoría es para la adolescencia. Ahora, yo cuando buscaba y encontraba todo esto es bien interesante. ¿Por qué la adolescencia? La adolescencia dice que es una parte esencial. ¿Por qué? Porque el adolescente es cuando es la transformación. De la parte de niño se va a convertir ya en la parte adulta. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros desde pequeños, nosotros que somos padres, enseñamos a nuestros hijos desde pequeños, no vamos a tener ningún problema en la adolescencia. La adolescencia es un término que abarca mucha información desde sus órganos reproductores, desde su cerebro, hay un desarrollo, hay modificación, hay sistemas neuronales. Es muy grande todo esto, pero lo importante que hay que rescatar y analizar es que cuando nosotros tenemos a nuestros hijos y han sido educados bajo las cosas de Dios, solamente hay que supervisarlos en la adolescencia. ¿Sí me está entendiendo? Es solamente supervisarlos, ver que no se desvían del camino y orientarlos poquito. El problema radica que cuando queremos, no hemos enseñado mucho a los niños desde pequeños y queremos intentar educarlos cuando en la adolescencia, va a tener muchos problemas. ¿Por qué? Usted sabía que cuando somos niños, la mayor cantidad de información que el niño aprende es de 0 a 5 años. Y ya le voy a explicar yo hace mucho tiempo esto, pero usted averígüelo. Es muy interesante todo esto. Entonces, cuando la Biblia se refiere a jóvenes, se refiere específicamente a adolescentes. Y luego dice, dice, el libro de Proverbios afirma que es el verdadero sabio. Escuchará, incrementará sus conocimientos. Desde aquí ya empezamos a ver que aparece la palabra conocimiento. No dejemos de acudir a la escritura. En ella encontraremos una fuente inagotable de instrucciones que nos permitirá creer en el conocimiento de Dios y en sabiduría. Aquí otra vez vuelve a resaltar y vuelve a resaltar. Dice, no dejaremos de acudir a la escritura. En ella encontraremos una fuente inagotable de instrucciones que nos permitirá crecer en el conocimiento de Dios y en la sabiduría. Si
Si usted se da cuenta, aquí están resaltando dos términos, que es conocimiento y sabiduría. Y el versículo, que es el base y que encierra, o el más importante, por llamarlo de una forma, del libro de Proverbios es este. Esta es la base principal de todo el libro de Proverbios, donde dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Otra vez vuelve a resaltar aquí el mismo término, sabiduría y enseñanza. Quiere decir que hay diferencia en estos dos términos. Entonces es importante que tomemos aquí en cuenta. O hay de dos cosas, no hay más. O te gusta aprender de las cosas de Dios, o no te gusta aprender de las cosas de Dios. Entre más busques de Dios, más busca la sabiduría y el conocimiento de Dios. Entre menos busques, es como si dijeras: no me gusta las cosas que dice Dios. Ajá. Ahora vamos a ver algo que es bien importante, es que es bien interesante. El versículo 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Aquí la palabra clave es: ¿quién es Salomón? ¿Qué hizo Salomón? A lo mejor usted ya tiene conocimiento de quién es Salomón, ya lo ha leído varias veces, solamente es un recordatorio. No le voy a decir los pormenores, es interesante meterse en los pormenores de quién fue Salomón, qué hizo, qué fue lo que desarrolló en su vida, qué fue hasta su muerte, desde que nació hasta su muerte, qué fue lo que sucedió en todo ese trayecto. Entonces, por aquí se lo resumí. Si a usted le gusta aprender de la palabra de Dios, usted puede ahí consultar esta diapositiva donde cierra las cosas importantes que hizo Salomón. Entre todas las cosas importantes que hizo Salomón son las que están aquí nombradas. Salomón pide sabiduría a Dios. Las riquezas de Salomón. Salomón fue muy rico. Salomón construyó el templo. Salomón ora a Dios y consagración del templo. Pero aquí algo que destaca es lo que Salomón pide ¿por qué pide sabiduría a Dios? Sí vamos a leerlo. Y dice: Salomón le respondió, aquí Dios le está hablando a Salomón. Dice: mi Dios, tú fuiste muy bueno con mi padre David, y a mí me has puesto a reinar en su lugar. Ser rey de un pueblo tan numeroso que no se puede contar es muy difícil. La palabra aquí resalta: es muy difícil. ¿Cómo es que yo puedo educar a un pueblo? ¿Cómo es que yo puedo gobernar un pueblo? Y por eso viene la parte que sigue. Por eso ahora te ruego que cumplas lo que le prometiste a mi padre. Dame sabiduría e inteligencia. Otra vez vuelve a resaltar aquí dos términos. Dame sabiduría e inteligencia para que pueda gobernar a un pueblo tan grande como el tuyo, porque sin tu ayuda nadie es capaz de hacerlo. Aquí lo que resaltamos es que Salomón fue muy, pero muy sabio en muchas cosas y tuvo mucho conocimiento. Otra de las cosas que hizo Salomón fue: Dios hizo un pacto con Salomón. Otro punto es sabiduría y fama de Salomón. Salomón, entre todas las cosas que creó, mucha gente, muchos reyes querían ver toda esa sabiduría que Salomón tenía. Entonces fue visitado por algunos reyes y todos le llevaban presentes. Si usted puede consultar esos versículos. Luego Salomón desobedece a Dios. Vamos a ver por qué desobedece Salomón. Ahí en Primera de Reyes, estas citas que estoy poniendo es de la traducción en lenguaje actual. Son un poco más sencillas de entender para no enfocarnos mucho porque como el tiempo apremia, es interesante ver todos estos versículos. Cuando usted lee todos estos versículos, se dará cuenta todo lo que hizo Salomón y qué fue lo que pasó. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 11. No vamos a ver desde el 1 hasta el 13, solamente son versículos para que entendamos qué fue lo que hizo. Por eso Dios le dijo: te has comportado mal y no has obedecido mis órdenes. Por eso voy a quitarte el reino y se lo daré a uno de tus oficiales. Sin embargo, no lo haré ahora, sino cuando tu hijo sea el rey. No le quitaré todo el reino, lo dejaré reinar sobre una tribu por amor a tu padre David y a la ciudad de Jerusalén que yo he elegido. Entonces se da cuenta que ya Dios le había dicho a Salomón que le iba a quitar el reino. El reino era muy grande, pero solamente por amor a David
Dios le dejó solamente una sola tribu a su hijo. Vamos a ver, Salomón abandona a Dios. Es importante que consideremos estos versículos porque es lo que vamos a ver ahorita. Porque Salomón abandonó a Dios y adoró a la diosa de los sidonios llamada Astarte, al dios de Moab llamado Quemos, y al dios de los amonitas cuyo nombre es Milcom. Lo que Salomón ha hecho no agrada a Dios, pues no obedeció sus mandamientos como si lo había hecho su padre David. Ahora, esto es bien relevante, hermano. La persona que escribió todos los proverbios, la persona que escribió la sabiduría, es una cátedra muy grande la que tiene proverbios. Y si usted se da cuenta, Salomón se desvió. Salomón se desvió del camino de Dios y empezó a abandonar a Dios. En este caso, podríamos decir que le empezó a faltar el discernimiento. Y terminó adorando a otros dioses cuando el mandamiento de la palabra de Dios, si usted ve por ahí en Primera de Crónicas y todos estos libros, le dice, y Dios le dice a Salomón que nunca se desvíe del camino de Dios. Y es lo primero que hace. Y bueno, después ya viene la muerte de Salomón. Es interesante que usted vea todos estos versículos. Si a usted le interesa estudiar, lea todos estos pasajes, ya está resumido. Es el resumen de qué es la vida de Salomón. Y bueno, para hablar del discernimiento, como así lo decían los versículos, es hablar de sabiduría y entendimiento. A veces estas dos palabras parecen iguales, pero tienen un significado diferente. Vamos a ver cuál es el significado diferente entre sabiduría y entendimiento para poder tener ese discernimiento. El discernimiento, yo tomé como base, es Proverbios capítulo 1, el versículo 2, la primera parte, donde dice, para entender sabiduría y doctrina. Desde aquí empieza la enseñanza profunda acerca de los proverbios. Dice, entender sabiduría y doctrina. Cada una de estas partes, como usted la está viendo ahí de diferente color, entender sabiduría y doctrina, significan cosas diferentes. Estas cosas diferentes son las que encierran las cosas en el cual nos va a dar el discernimiento. Cuando nosotros vamos al hebreo o las palabras originales, el entender también lo identifica como conocer, y la sabiduría la identifica como ser sabio, y la doctrina como instrucción. Ahorita no vamos a tocar tanto el tema de la doctrina, que es bien importante también, y la instrucción. En este caso, cuando leía todo lo que es la doctrina, se refería al Pentateuco, que hay muchos mandamientos, muchas cosas que tendríamos que tener presentes. Entonces, vamos a tocar solamente el entendimiento, que es tanto conocer, ya sea que son como sinónimos entender y conocer, y la sabiduría, que dice ser sabio. Entonces vamos a entender un poquito de estos temas para poder llegar al discernimiento. Necesito que me ponga mucha atención para que no se me pierda. Entonces, entendimiento o conocimiento, como ya le había dicho, son sinónimos. Entonces dice, ponga atención lo que es el conocimiento, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formar una idea determinada de la realidad. Entonces, si usted se da cuenta, aquí resaltan muchos términos. El conocimiento debe de ser el aprender. Es una parte importante. Y aquí se lo resumí. La facultad del entendimiento dice es aprender, entender, razonar y tomar decisiones. Si en este caso a usted no le gusta aprender, entonces ¿cómo va a entender algo que no ha aprendido? Y si no lo ha aprendido y no lo ha entendido, pues menos lo va a razonar. Y si no hacemos estas cosas, o estos 3 puntos de atrás, no podemos tomar sabias decisiones. Es importante tomar decisiones con estas tres fundamentos que dice aprender, entender y razonar. Es importante que se aprenda estas 3 cosas. Y aquí se lo vuelvo a repetir, es aprender, entender, razonar. Cuando hacemos estas 3 cosas, el aprender, el entender y el razonar, nos lleva a tomar decisiones sabias. Pues espero que usted me haya entendido qué es el entendimiento. Ahora, todo esto es en cuanto a un diccionario de la lengua española. Todo esto sacó de la lengua española. Ahora vamos a entrar a qué es sabiduría. La sabiduría es diferente que el conocimiento. Y dice que ser sabio es el conocimiento y la capacidad
En este caso es la habilidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Firmeza en tomar decisiones consecuentes y correctas. Demuestra madurez y desarrollo. Cuando uno conoce de la palabra de Dios, mostramos madurez. Nuestro desarrollo va creciendo nuestra espiritualidad. Y esto es importante. El requisito previo para ser sabio es temer a Jehová. Como decía el versículo 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué tan importante es esto que está marcado y termina abajito? Porque Jehová da la sabiduría, de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento. Entonces, el conocimiento es algo que adquirimos nosotros. Y por ahí cuando leía, el conocimiento tiene que ver mucho con los 5 sentidos. Entonces, nosotros cuando aprendemos algo, lo aprendemos con los 5 sentidos. Por ejemplo, cuando usted le enseña los colores, o cuando en la primaria o en el kinder nos enseñan los colores, usamos la vista. Y nos van diciendo y le dicen, a ver, este es anaranjado, este es rojo, y vamos empezando a aprender las cosas. Los números es lo mismo. Cuando usted empieza a aprender los números, es lo mismo. Empieza a hacer el número 1 y luego usa lo que es la mano y empieza a escribir planas del número 1, del número 2. Esa es la forma de aprender, ese es el conocimiento. Pero la sabiduría proviene de Dios. Eso es lo que tenemos que destacar entre una cosa y otra. El conocimiento es el que vamos adquiriendo nosotros en nuestra vida cotidiana, y la sabiduría proviene de Dios. Se lo voy a explicar de otra forma y de otra manera para que usted me entienda. Si usted se da cuenta que hay una línea horizontal, y la línea horizontal habla acerca del conocimiento. En este caso, acuérdese que el conocimiento y el entendimiento es lo mismo. ¿Por qué yo lo grafiqué como una línea horizontal, que es la línea roja? ¿Y por qué tiene 2 flechas? Es importante considerar el conocimiento. Ahora, ¿por qué una flecha hacia el lado izquierdo y una flecha hacia el lado derecho? ¿Por qué? Porque el conocimiento varía en cada una de las personas. Hay algunos que tenemos poco conocimiento y hay algunos hermanos que tienen mayor conocimiento. Ahora, le estoy hablando del conocimiento en cuanto a la Biblia. Eso que quede claro. ¿Por qué? Porque hay otras cosas diferentes que el mundo maneja acerca del conocimiento y la sabiduría. Y hay veces que confunden que la sabiduría es lo mismo que el conocimiento. La palabra de Dios es clara cuando maneja estos 2 términos. El conocimiento es el que vamos adquiriendo nosotros y la sabiduría es la que adquirimos por parte de Dios. Entonces, el conocimiento, le comentaba que tiene 2 sentidos. Si del lado izquierdo quiere decir que a veces tenemos poco conocimiento porque no estudiamos la palabra de Dios como se debe. Cuando yo leía todo esto, decía que desde pequeños tendríamos que estar en la palabra de Dios, y decía que es bien importante que nosotros tengamos que aprender los versículos, que esa es la segunda parte. No nomás están plasmados en la Biblia, sino tenemos que hacer nosotros aprender cada uno de estos conocimientos que vienen en la Biblia, los mandamientos y todo lo que establece la palabra de Dios. Entonces, el conocimiento es muy importante, porque si entre más usted va aprendiendo de las cosas de Dios, su conocimiento va creciendo mucho más. Ahora, yo entendí más de esta forma la sabiduría. La sabiduría es vertical. ¿Por qué es vertical? Porque viene de Dios. Ahora, si usted se da cuenta, tiene 2 sentidos igual. Tiene un sentido hacia arriba y un sentido hacia abajo. Ahora, usted va a pensar que a lo mejor nosotros le vamos a enseñar a Dios. No, la realidad es que no significa ese sentido de las flechitas. Lo que significa es, cuando yo leo la palabra de Dios y estoy aprendiendo de la palabra de Dios, hay cosas que se hacen difíciles de entender y comprender. Entonces yo necesito, en este caso, orar a Dios, clamar a Dios, ponerme en ayuno para que Dios me revele lo que está plasmado en su palabra. Es cuando por eso nos adquirimos sabiduría por parte de Dios. Cuando usted no comprenda algo, cuando usted no entienda algo, necesitamos pedir sabiduría a Dios para que Dios nos dé la interpretación. Entonces, ¿cómo es que funciona la flechita? Cuando yo leo la palabra de Dios y no entiendo, le mando un WhatsApp o un Face a Dios y le digo, ¿sabes, Señor? No estoy entendiendo tu palabra. Necesito que tú me ilustres porque no entiendo lo que estoy leyendo en estos momentos. Entonces, Dios recibe mi mensaje
y después viene hacia abajo. Dios me explica y me dice, significa esto y esto y esto. Hay veces que Dios nos dice, ya sea audiblemente, o hay veces que Dios nos dice por medio de pasajes y a veces durmiendo. No sé si le ha pasado a usted, a veces durmiendo, está soñando cosas, y entre eso hay veces que le dice pasaje tal, y usted ve, lo lee, y es el complemento de lo que está usted estudiando. O hay veces que Dios pone hermanos para que nos expliquen los conceptos de los cuales no entendemos. Entonces Dios se manifiesta de diferentes formas. Entonces la sabiduría es la que proviene de Dios. Entonces, si combinamos ambas cosas, conocimiento y sabiduría, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque por medio de estos dos, conocimiento y sabiduría, vamos a adquirir algo que se llama el discernimiento. Entonces, igual como dice esta grafiquita, entre más conocemos, entre más buscamos a Dios, necesitamos a veces más la ayuda de Dios, porque hay pasajes que son muy difíciles de interpretar. Hay pasajes que cuestan mucho trabajo y no son tan fáciles de entender. Entonces, el conocimiento por parte de Dios es importante y es lo que nosotros tendríamos que buscar. Si usted se acuerda de Salomón, decía que Salomón buscaba entendimiento y sabiduría. Entonces, Salomón, cuando pasado todo este tipo de cosas, él empezó a confiar en su conocimiento y se empezó a olvidar de Dios. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios y empezamos a confiar en nuestros conocimientos, es cuando viene el problema. ¿A qué me refiero con esto? Es importante entender, cuando nos adquirimos ese conocimiento y estamos con Dios, una de las formas que se manifiesta este conocimiento es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está atento a las cosas que escuchamos, que vemos, y es lo que nos hace sentir a veces Dios, y nos dice, a ver, o a veces cuando decimos es que nuestra conciencia nos está diciendo, o hay algo que no concuerda, es el Espíritu Santo que nos está hablando, y Él está atento a lo que estamos escuchando. El problema es y radica cuando nosotros confiamos en nuestros conocimientos. Es importante que entendamos esto. A veces nuestros conocimientos pueden no concordar con las cosas. Y hay veces que no entendemos los conceptos. Bueno, vamos a entender primero qué es el discernimiento para encerrar todo esto y luego lo englobemos todo. Entonces, para poder entender qué es discernimiento, tendríamos que definir qué es discernimiento. Esta definición es de diccionario. Y discernimiento dice acción de discernir, capacidad para discernir. Entonces, yo creo que a usted le queda claro esta definición. Yo creo que no tiene dudas de qué es discernimiento. La definición está muy clara y yo creo que a usted entendió bien qué es discernimiento. Acción de discernir y capacidad de discernir. Es algo muy lógico, yo creo, para usted. Yo espero que usted haya entendido esta definición de discernimiento. Pero bueno, si usted no la entendió, vamos a desglosarla un poquito más. La definición de discernimiento dice distinguir por medio del intelecto, en este caso el entendimiento o inteligencia, una cosa de otra o varias cosas entre ellas. Entonces el discernimiento es distinguir algo que ya sea que esté mal o que esté bien. Ahorita profundizamos un poquito más. Entonces, distinguir, de discernir es distinguir algo. En este caso vamos a distinguir algo que no esté bien o algo que sí esté bien. Esa es la base de discernimiento, es distinguir. Vamos a ver qué más nos dice la palabra discernimiento. El discernimiento, el verbo discernir refiere a distinguir o a advertir algo. Para lograr esta distinción es necesario descubrir o determinar aquellas cualidades que difieren al elemento en cuestión. Una vez más, esto es lo que dicen los diccionarios. Si usted se da cuenta que ya los diccionarios están diciendo que es una distinción o una advertencia. Si ahorita no he entendido, ahorita ya que entremos a lo que dicen las cosas de Dios, ya es más visible y es más entendible todo esto. Todo esto es lo que dicen los diccionarios. Dice distinguir o advertencia de algo. Entonces, a veces, esto es importante que lo tomemos en cuenta. Dice que nos advierten de algo. Y esto sigue siendo la misma definición. Dice, por tanto, entre los sinónimos del verbo que nos ocupan está también. Discernir también dice otra vez entender, apreciar, comprender, juzgar. Si se da cuenta otra vez, coincide con los términos que ya habíamos dicho. Entender y comprender.
Es importante que entendamos las cosas y las comprendamos. Si usted estudia y no comprende, entonces no hemos entendido nada. Cuando nosotros no comprendemos lo que leemos o lo que estudiamos, es difícil distinguir las cosas cuando están mal. Es importante que todo lo que estudiemos, así sea un versículo, sean capítulos, es necesario que comprendamos las cosas que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque a veces parecemos pericos y solamente repetimos las cosas sin llegar a la comprensión. Entonces, si nosotros estamos entendiendo todo esto, dice que tenemos que aprender. Y hay veces que parecemos pericos y vamos solamente como periquitos, repite y repite las cosas. Eso quiere decir que no hemos entendido. Entender es cuando nos sentamos y empezamos a comprender qué es lo que quiere decir las cosas. Espero que me esté entendiendo. Entonces es importante que consideremos esto. Y dice, y por el contrario, en cuanto al antónimo, o sea, lo contrario de esto, dice que es la ignorancia o incluso confundir. Yo le invito para la otra semana, vamos a hablar acerca de la ignorancia y en este caso de la sabiduría. Es importante tener en cuenta la sabiduría y la ignorancia. Y aquí juega un papel importante la ignorancia. ¿Cómo es que la ignorancia nos puede envolver a cada uno de nosotros? Entonces, ponga mucha atención en lo que él discernir. Entonces, entender y comprender las cosas que estamos estudiando y estamos leyendo. Vamos a poner un ejemplo sencillo en el cual usted lo va a entender mejor. Dice, una persona consciente de sus actos logra discernir entre las buenas acciones y las malas acciones. Supongamos que un hombre se dirige a una fiesta conduciendo su automóvil. Al llegar al lugar, el anfitrión lo invita a beber alcohol. El sujeto sabe que debe conducir para regresar a su casa y que si bebe alcohol, sus reflejos se verán afectados y por lo tanto podría causar accidentes. En definitiva, el individuo tendría que discernir que aceptar la bebida supone un potencial peligroso para él y para terceros. Entonces, si él sabe que el alcohol le ocasiona los problemas, entonces es seguro que no debería de beber alcohol. Más si vive en un trayecto muy lejos, en este caso él tendría que discernir alguna de las dos cosas. Él tiene él tiene el conocimiento que si él bebe y se pasa de copas, ¿qué es lo que va a suceder? Puede ocasionar un accidente, ya sea que él atropelle a alguien, ya sea que choque a otro carro. Entonces él tiene que discernir entre tomar alcohol o regresar a su casa bien. Otro ejemplo, este también es interesante, solamente dando los ejemplos. Ahorita ya los vamos a enfocar bien en lo que dice la palabra de Dios. Está más digerido y está más entendible. Aquí dice otro ejemplo, la idea de discernimiento también puede aplicarse a reconocer el momento apropiado para hacer o no hacer algo. Entonces, un joven al que despidieron de su trabajo va a visitar a su padre y se encuentra que su papá no se siente bien y tiene presión alta. El muchacho ante este panorama discierne que no es lógico contarle la mala noticia en ese instante, ya que podría incrementar el malestar de su padre. ¿Sí entendió el discernimiento? El discernimiento es cuando el joven toma una decisión sabia. Si él lo corrieron, no va a llegar con su papá que tiene un problema, le puede causar hasta la muerte. Entonces él está discerniendo que no es el momento adecuado para tomar una decisión de este tipo. Por ahí si nos vamos ya a lo que es la palabra de Dios, si nos vamos al hebreo, dice, el discernimiento dice que es la raíz primaria, que es separar mentalmente o distinguir o entender. Y ya viene una serie de sinónimos. Si usted se da cuenta, aquí la palabra es separar mentalmente. Y en algunas partes dice comprender. Es bien importante comprender las cosas. Y aquí le quiero resaltar algo que es bien importante. No es válido quedarse con las dudas. Cuando no entendemos las cosas, no es bueno quedarse con las dudas. Tenemos que llegar hasta el fondo del asunto y es entender las cosas que estamos estudiando. Y en este caso a lo que yo me estoy refiriendo son a las cosas, en este caso a la Biblia, a lo que leemos, a lo que meditamos cada día. Una vez más se lo repito, no es bueno quedarse con las dudas. Si usted tiene dudas, busque la ayuda de Dios para que le revele lo que significan esos versículos. Y es bien interesante todo esto.
Ahora vamos a resumir bien lo que es el discernimiento. El discernimiento ya en las cosas de Dios dice distinguir o separar con el fin de investigar. El discernimiento es separar las cosas que están mal o las cosas que tenemos dudas. Me quedo primero con la primera, hasta donde dice la coma, distinguir o separar con el fin de investigar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo escucho una predicación y noto que hay algo mal, tengo que investigar lo que yo creo que está mal. ¿Sí me entendió? Si veo una predicación, si veo un video, si veo hasta los mismos cantos, tengo que investigar si algo está mal. Que aquí es donde ya entra lo interesante, es cuando el Espíritu Santo a veces nos hace sentir que entre todo lo que se escucha, entre tanto lo que se dice de las predicaciones, hay algo que no está bien, hay algo que no encaja. Es importante que el Espíritu Santo esté en nosotros. Por eso es importante que la sabiduría esté con nosotros. ¿Por qué? Porque luego el Espíritu Santo reacciona ante las cosas y ese que nos hace sentir hay algo que no está bien. Entonces, si usted se da cuenta y seguimos leyendo, dice examinando exhaustivamente. Entonces, si yo sé que hay algo que está mal y no lo estoy entendiendo o entendí mal, mi labor, por llamarlo de una forma, o mi chamba, es buscar lo que en este caso yo no estoy de acuerdo o hay algo que esté mal. Entonces yo investigo y examino exhaustivamente lo que está pasando. ¿Sí me entendió? Ese es el discernimiento. El discernimiento es todo, porque la Biblia misma dice, todo lo tenemos que analizar. O sea, la Biblia en profundidad hace que analicemos todo lo que se presente. Y eso es importante, que analicemos todo lo que se nos dice. Aún las cosas cristianas, aún los hermanos que predicamos aquí, usted tiene o es su labor examinar. Si hay algo que tiene usted duda, usted mismo tiene que buscar esa información, investigar exhaustivamente y buscar las cosas que estén bien o que estén mal. Una vez más le repito, es importante lo que estamos leyendo aquí. Y por ahí dice significado de ahí, o examinar, o es escudriñar. Por eso, si usted se da cuenta, por ahí un versículo que dice escudriñar. Escudriñar es ir a los detalles, ir y analizar cada una de las cosas que son importantes. Entonces es importante que cuando estudiamos, leemos, vemos o algo, es examinar con exhaustivamente lo que estamos leyendo y lo que estamos viendo. Y yo la vez pasada yo le hacía la pregunta, si usted es mejor que Salomón, ya está del otro lado. Pero si Salomón, que escribió todo esto a profundidad, es que no sabe la magnitud que encierran estos 7 versículos. Es tanta información de la cual Dios habla por medio de Salomón. Es tanto el aprender de estos 7 versículos que a veces no alcanzaría mucho tiempo. Y en este caso es importante lo que Salomón refleja en todo esto. Si Salomón escribió estas cátedras de sabiduría y enseñanza, que él mismo se confundió y perdió la sabiduría, imagínese nosotros qué esperamos. ¿Qué cree que suceda a nosotros en estos tiempos? Cuando ahorita las redes sociales están en su apogeo, hoy mucha gente está pegada al monitor. Entonces, ¿se imagina la peligrosidad que nosotros tenemos ahorita en base a las cosas que vemos? Ahora, yo les recomiendo algo, es una recomendación, no es ley, no es regla. Si usted no sabe de los temas, mejor ni se mete en las cosas. Si usted va a ver predicaciones que usted mismo no conoce, mejor yo le recomiendo que no se meta en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo van a confundir. ¿Sí me puso atención? Es una recomendación, no le estoy diciendo que no lo haga. ¿Qué pasa cuando conocemos del tema? Cuando nosotros conocemos de los temas, es fácil distinguir a veces las cosas que están mal. ¿Sí me entendió? Cuando nosotros ya conocemos de la palabra de Dios, por eso es que yo le decía la vez pasada, cuando usted, ¿se acuerda que yo le decía de crecimiento? El crecimiento no debe ser en un cristiano estático. El crecimiento es paulatino y tiene que ir creciendo conforme usted va creciendo espiritualmente. Una vez más, no hay cristianos estáticos.
Si usted piensa que solamente por ir un día a la iglesia o por estar a veces viendo predicaciones, eso es lo interesante, eso no es, hermano. Lo interesante es que usted se ponga a estudiar la palabra de Dios. Por eso, por ahí dice Josué en capítulo 8. Si usted ve ese versículo encierra muchas cosas que son importantes. Entonces, es importante esto que le estoy diciendo. Y ahora no quiere decir, otra vez quiero aclarar y reafirmar, no quiero decir que usted no vea predicaciones. Sí es interesante ver predicaciones y le va a ayudar a su crecimiento espiritual, pero la mejor conocimiento y la mejor sabiduría es cuando usted lee la palabra de Dios y busca a Dios. ¿Sí me entendió? Entonces es importante que el discernir, entonces separar con el fin de investigar. Se lo repito otra vez, si hay algo en una predicación que no está bien, yo tengo la capacidad, tengo que ver qué es lo que no está bien, tengo que investigar, no tengo que darme con la duda. Investigo exhaustivamente y veo qué es lo que está mal, qué es lo que no concuerda, porque a lo mejor nos quedamos con la duda y a lo mejor las personas que están predicando diciendo están bien, pero hay veces que están mal y tenemos que no quedarnos con la duda. No sé si usted me puso atención y esto aplica para predicaciones, videos, películas que usted ve. ¿Por qué? Porque hay cosas que están dentro de todo esto y hay cosas que no se ven tan fácilmente, hermano. Por eso la palabra de Dios, ahorita vamos a unos versículos que hablan acerca de lo que le estoy diciendo. Y la Biblia nos aconseja que tenemos que escudriñar todo lo que vemos, todo lo que leemos, porque hay veces, aunque sean libros cristianos, traen cosas que no concuerdan con las cosas de Dios. Tenemos que ser cautelosos, tenemos que estar tranquilos. Por eso la Biblia, o hay algo que es importante que a veces nos dicen, la mejor forma de aprender es después que nos despertamos. Una de las formas o la mejor enseñanza es en la mañana, por la mañana. ¿Por qué? Porque su cuerpo está descansado, su mente ha descansado lo suficiente. Entonces, cuando usted abre la palabra de Dios desde temprano, su mente está descansada y es más fácil que usted asimile las cosas que está diciendo la palabra de Dios. Eso es la importancia del discernimiento. Una vez más, y se lo remarco, el discernimiento es analizar absolutamente todo. Y la Biblia lo dice, escudriña todo, analiza todo lo que te pongan enfrente. Y si no concuerda con las cosas de Dios, hay que desechar lo que no está conforme a las cosas de Dios. Me voy a saltar algunas diapositivas porque ya. Si usted ve aquí, yo puse unas como rendijitas. Yo sé que usted conoce una coladera de su casa, la coladera con la que a veces cuela la nata o cuela determinadas cosas con esa coladera que tiene, ya sea de plástico o de metal, y tiene diferentes orificios. Entonces, yo aquí hice una similitud. Si usted se da cuenta del lado izquierdo de su pantalla o de su teléfono que esté viendo o de su computadora, se da cuenta que cada vez se va cerrando más o se va haciendo las rendijitas más chiquititas. Es importante que con nosotros, cuando vamos adquiriendo más conocimiento, vamos cerrando más esas rendijitas. ¿Y qué es lo que le quiero dar a entender con esto? Nosotros vamos a estar analizando todo lo que vaya pasando. ¿Qué es lo que voy a impedir? Que entren cosas que no estén bien a mi corazón y a mis pensamientos. Hay cosas que a veces no es bueno que abramos cosas o ventanas, porque hoy redes sociales se encuentran muchísimas cosas y abrimos ventanas de las cuales no tenemos que abrir y por ahí se meten espíritus. Entonces lo que vamos a hacer es filtrar las cosas. Esa es una parte también del discernimiento, es filtrar lo que entra a mi corazón y lo que entra a mi mente. Es importante que tengamos ese conocimiento para poder filtrar qué es lo que entra en mi corazón y qué es lo que entra en mi entendimiento. Y ya en este caso, por ejemplo aquí, si usted se da cuenta, es como un filtro, es como un embudo, donde por ahí tenemos sabiduría, entendimiento, ignorancia. ¿Qué es lo que yo voy a hacer que filtre a mi corazón? En este caso lo que buscamos es filtrar la sabiduría, los conocimientos de la palabra de Dios, esas cosas que Dios nos las dejó por escritas. Yo le había dicho la vez pasada que son mandamientos, son cosas que tenemos que aprender. Entre más cosas tengamos y conozcamos de Dios, es difícil que nos engañen, hermano. Hoy en la actualidad ha habido muchos engaños.
hay mucha confusión en algunos hermanos y es tal a veces la información que a veces lo sacan de la iglesia y no es tanto así, que es por la ignorancia que a veces decimos y nos confunden. Por eso es importante que tengamos el conocimiento y la sabiduría para no dejarnos envolver. Y hay a veces que dejamos pasar la ignorancia y eso es a veces lo que hacemos. No estudiamos, no queremos saber nada de la sabiduría y a veces la ignorancia nos gana. Esa es otra predicación de la cual vamos a hablar la próxima semana. Y a veces sustituimos la sabiduría por la ignorancia. Si usted se da cuenta, a veces sustituimos, en lugar de estar aprendiendo las cosas de Dios, lo sustituimos por la televisión, los videojuegos, por los teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Usted sabe a lo que me refiero. Hay veces que en lugar de estar leyendo la palabra de Dios, estar estudiando, meditando, adquiriendo más conocimientos, a veces hacemos cosas de las cuales no nos dejan cosas buenas. Estamos en la televisión, estamos en los videojuegos. Y otra vez yo les recuerdo, y es importante, esto que estamos viviendo solamente es un recordatorio de lo que Dios puede hacer. Si usted todavía está encerrado o está en cuarentena, es importante que se ponga a estudiar la palabra de Dios porque vienen tiempos difíciles. Otra vez se lo vuelvo a decir. Vienen tiempos difíciles en los cuales nos van a confundir, hermanos. Están por ahí los versículos que vamos a leer. Esos versículos son claros y ya la Biblia nos está advirtiendo desde mucho más antes. Esto que estamos viviendo solamente es como una introducción para lo que viene en un futuro. Es importante que usted entienda lo que Dios está advirtiendo desde ahorita. Una vez más, yo se lo quiero recordar. Estas son advertencias por parte de Dios. Son advertencias en las cuales Dios está tomando cuentas y está viendo quiénes son fieles y quiénes no son fieles. Porque no porque estemos en casa, no podamos ir a la iglesia. Son cosas que son bien importantes. Desde nuestra casa tenemos que estar capacitándonos. Tenemos que estar estudiando la palabra de Dios, adquiriendo esa sabiduría que Dios nos está dando cada día. Y otra vez le digo, el discernimiento nos enseña a diferenciar cuando son cosas buenas y cuando son cosas malas. Pero si no tenemos conocimiento y no tenemos sabiduría, ¿cómo es que podemos discernir? No hay forma de discernir. Y bueno, lo mejor sería al revés. Adquirir más sabiduría, más conocimiento y hacer que la ignorancia se vaya. O sea, es apagar la televisión, apagar videojuegos, dejar redes sociales y prepararme más. Una vez más, vienen cosas difíciles, cosas complicadas, hermano. Una vez más, yo otra vez se lo recomiendo. Póngase a estudiar. Es momento de prepararse. Vienen cosas difíciles. Yo le comentaba lo de las 10 vírgenes. Las vírgenes son cristianos. Abusado porque si se duerme y cabecea, ya se quedó. Y es importante que considere esto. Para resumir y concretar todo esto, conocimiento con sabiduría nos va a dar ese discernimiento. Yo lo grafiqué y lo entendí mejor así. Cuando yo tengo conocimiento de la palabra de Dios y tengo la sabiduría, voy a tener un mejor discernimiento. Ahora, entre más conozcamos de la palabra de Dios y tengamos más sabiduría, nuestro discernimiento no tiene que ir hacia abajo. ¿Sí me entendió? Tiene que ir hacia arriba. Entonces, si nosotros pensamos tener discernimiento sin sabiduría, esto no puede ser. No podemos tener discernimiento mientras no tengamos sabiduría. Si usted recuerda el concepto que decía, la sabiduría proviene de Dios. Y eso es lo que yo le decía. Es bien importante nosotros tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar la alerta, nos va a alertar y nos va a decir algo no está bien. Fíjate en lo que están diciendo. Escucha las cosas. Entonces es importante tener esa sabiduría. El Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a decir, y hay veces que nos va a quitar o nos va a asesorar en cuanto a las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dejé el conocimiento? Porque a veces pensamos que con nuestros conocimientos es suficiente para poder discernir entre las cosas que están mal. Y la realidad es que a veces con nuestros propios conocimientos no podemos discernir lo que está oculto o lo que está detrás de las cosas que no están bien delante de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Si usted lee los versículos que le puse al principio,
Salomón empezó con una sabiduría alta y un conocimiento muy alto, pero conforme va pasando el tiempo, Salomón empezó a ya no buscar a Dios, empezó a menguar, empezó a ir hacia abajo, y fue cuando entraron las mujeres, porque él le gustaba, él tuvo esposas, y de estas esposas, ellas tenían la parte idólatra, cuando Dios en un principio le había dicho a Salomón que no, que estuviera, por llamarlo de una forma, abusado con la idolatría. Si Salomón escribió todo esto y él mismo fue confundido por la idolatría, ¿qué podemos esperar nosotros? Por eso desde Dios nos deja por escrito todo esto, y es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Sabiduría y conocimiento, pues menos tendremos discernimiento. A fuerza necesitamos estos dos conceptos. ¿Y qué es lo que nos lleva cuando tenemos estos dos conceptos, conocimiento y sabiduría? Ahora les recuerdo, el conocimiento es lo que sabemos acerca de la Biblia. Ese es el conocimiento. Todos los conocimientos que vamos adquiriendo son por parte de la Biblia. Y cuando a veces tenemos problemas o nos atravesamos con ciertos pasajes que son muy difíciles, hay que pedir la sabiduría de Dios. Por eso, una forma o la forma más adecuada para estudiar la palabra de Dios es cuando nosotros nos postramos de rodillas, nos ponemos a orar para que Dios nos revele qué es lo que tenemos que estudiar ese día. ¿Sí me entendió? La mejor forma para poder tener ese conocimiento, esa sabiduría y ese discernimiento es estar en ayuno y oración. Cuando usted está en ayuno y oración, no sé de los hermanos que tienen tiempo y de los hermanos que por lo regular leemos, porque hay que estarnos capacitando y viendo todo esto de la nueva tecnología y todo lo que está. Cuando usted ora, y no sé si usted se ha dado cuenta, cuando usted ha orado y haya ayunado y lee la palabra de Dios, hasta parece que es muy transparente la palabra de Dios y todo lo asimilamos muy fácilmente, porque a veces queremos estudiar la palabra de Dios sin ayunar, sin orar. Entonces, ¿cómo es que queremos que la sabiduría baje de nosotros cuando nosotros no nos comunicamos con Dios? Es imposible que usted mande un WhatsApp o mande algún mensaje cuando su teléfono está apagado. Eso es imposible, que usted mande un mensaje o no tenga crédito para mandar un mensaje. Necesita tener crédito o necesita tener su teléfono prendido para que usted pueda mandar algún mensaje. Entonces, cuando nosotros oramos y nos postramos delante de Dios y le pedimos sabiduría y conocimiento como Salomón lo hizo en un principio, Dios nos va a dar ese entendimiento, nos va a dar esa capacidad para poder entender y comprender más la palabra de Dios. Yo espero que haya entendido conocimiento y sabiduría. Esta grafiquita es un resumen. Entre más conocimiento tengamos y más sabiduría, nuestro discernimiento va a ser mayor. Y lo que necesitamos es que nuestro discernimiento permanezca constante, que no descienda, que no baje. Espero que me haya entendido. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Vamos a ver estos pasajes, estos 4 versículos, para saber qué es lo que está hablando y por qué nos hace referencia al discernimiento. Vamos a entender estos 4 pasajes. Efesios 4:14 dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces este pasaje es bien claro, que no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Una montaña rusa, baja, sube, no está constante, y eso no es bueno. Lo que Dios quiere que seamos niños. Y otra vez, no, Dios lo que está diciendo, que tampoco no nos quedemos como niños. Tenemos que ir creciendo cada día en las cosas de Dios. Otro versículo, estos 3 versículos que vienen ya los habíamos visto la vez pasada en Mateo 24:5. Solamente le estoy haciendo hincapié para que nos sirva el discernimiento. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estamos viviendo tiempos donde apenas estamos viendo ciertas cosas, hermano. A veces pensamos que con nuestros conocimientos vamos a poder identificar esos errores. En la otra predicación que vamos a hablar acerca de la ignorancia. ¿Cómo es que la ignorancia trabaja en nosotros, los cristianos? Es importante, otra vez, se lo repito, es importante tener el discernimiento.
Y en el discernimiento entra el Espíritu Santo y juega un papel importante el Espíritu Santo en el discernimiento. Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estos tiempos los estamos viviendo. Hoy la palabra profetas está muy de moda, apóstoles y todo eso. Eso concuerda con lo que dice la palabra. Hay muchos falsos profetas. Los profetas se conocen, hermano. Si usted tiene duda que es un profeta, consulte su manual, consulte la Biblia y va a ver qué es un profeta. Un profeta no es como los de ahora. Los profetas tienen ciertas características. Si usted quiere saber qué es un profeta para que no sea engañado, lea la palabra de Dios. Es importante que usted identifique qué es un profeta. Cuando usted tiene el conocimiento y tiene esa sabiduría, va a identificar luego qué es un falso profeta. Eso se lo dejo de tarea. Investiga bien en la palabra de Dios qué es un profeta, cuáles sean los profetas de Dios. Usted se va a dar cuenta que tienen un proceso sus profetas. Esos profetas son identificables muy fácilmente. Pero aquí nos habla de falsos profetas. Entonces quiere decir que no va a ser tan fácil identificar a esos falsos profetas, porque a lo mejor entre una predicación muy buena que den, por ahí va a haber algo que van a meter y no va a ser tan fácil, no va a ser fácilmente identificable. Último versículo. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Usted se ha dado cuenta de lo que dice aquí? ¿Cuántas veces nos está advirtiendo de falsos profetas? ¿Qué quiere decir todo esto? Que tengamos cuidado, que sepamos identificar cuáles son esos verdaderos profetas de Dios. Porque a lo mejor sí va a haber profetas de veras, y sí vienen por parte de Dios, pero hay que identificarlos quiénes son esos verdaderos profetas y quiénes son los falsos profetas. Un ejemplo muy claro es, a veces los billetes falsos, usted parece que son idénticos y usted los ve igualitos, pero se distingue por ciertas características. Si usted se ha dado cuenta y usted a veces aprecia los billetes falsos, se da cuenta que uno es falso y uno es verdadero. ¿Pero por qué? Porque usted sabe, usted ha visto cuáles son esos falsos y cuáles son esos billetes de veras. Una vez más, es importante que discernamos las cosas. Y la Biblia nos manda desde siempre que analicemos todo lo que leemos, todo lo que vemos, todo lo que estudiamos. La misma palabra de Dios hay que analizarla. El análisis debe de ser exhaustivo, hermano. Por ejemplo, es lo que le estoy hablando de los profetas. Si la Biblia nos está diciendo falsos profetas y nos menciona muchos falsos profetas, otra vez, tenemos nosotros que identificar qué es un buen profeta y qué es un falso profeta. Esa es la importancia del discernimiento. Yo espero que usted me haya entendido acerca del discernimiento. Por parte mía es todo. Yo espero que usted haya entendido, comprendido. Como yo le decía, esto es un rompecabezas tan amplio que a veces yo me preguntaba, ¿cómo es que Salomón escribió todo esto? Él dejó una cátedra tan profunda de lo que vimos. Yo solamente le di casi una pequeña introducción, pero cuando uno se mete a estudiar todo esto, es algo tan profundo y a veces no comprendemos. Y es lo que a veces yo preguntaba, si Salomón, que dejó las explicaciones claras, que dejó todo esto tan concreto, tan a detalle, ¿cómo es que fue que se desvió? ¿Cómo es que fue que abandonó a Dios? Si él, que era muy sabio, fue confundido, imagínense nosotros que a veces no leemos ni la Biblia en el día, pensamos que la Biblia solamente es un adorno más de nuestro librero. Yo espero que usted entienda y yo espero que con este encierro empiece a aprender más de la palabra de Dios. Es momento de aprender. Por eso este encierro, al principio del encierro, era cuando teníamos que entender más la palabra de Dios, meternos más en ayuno y oración. Hoy hay muchos que han regresado a su trabajo y a veces les es difícil estudiar. Pero yo les recomiendo, si usted entra temprano, párese media hora antes. Pida sabiduría a Dios para que usted pueda entender esas porciones de la palabra de Dios y no sea confundido en un futuro. Vamos a orar.
Vamos a orar como Salomón oró para pedir a Dios sabiduría y conocimiento. Y una vez más, si hay algún hermano que esté enfermo, algún familiar que tenga algún problema de esta enfermedad o algún otro tipo de problemas, vamos a pedirle a Dios para que Él lo sane. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos momentos, Señor. Gracias por todo esto que hemos visto, Señor. Sabemos que es tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es muy amplia, Señor. Tú nos has dicho que escudriñemos, Señor, las palabras, Señor, lo que está aquí, Señor. Tú has dicho, Señor, que esta es una fuente, Señor, para nosotros. Es algo tan importante, Señor, lo que tenemos que entender cada día, Señor. Tomar nuestra porción que nos toca, así como tomamos alimento, Señor, para que nuestro cuerpo no se debilite, Señor, para que las cosas, Señor, estén bien, Señor. Así también nuestro espíritu necesita, Señor, de ese alimento espiritual, Señor. Sabemos que la palabra, Señor, encierra muchas cosas y muchas cosas importantes, Señor. Como veíamos Mateo nos advierte de muchas cosas que van a empezar a pasar, Señor. Estamos entrando a este tipo de cosas, Señor, de las cuales, Señor, estamos viendo, Padre. Ayúdanos a hacerte fiel, Señor. Ayúdanos a que no seamos confundidos, Padre. Ayúdanos a detectar los problemas que a veces hay, Señor. Yo te pido en estos momentos también por aquellos que tienen alguna enfermedad, Señor, aquellos que están en los hospitales, Señor. Yo te pido, Señor, que tú llegues hasta allá a su presencia, Señor, que ellos estén bien, Señor, que ellos estén confiando en ti, Señor, porque también son pruebas para nosotros mismos, Señor, porque nosotros no somos inmunes, Señor, ante esta enfermedad, Señor. Pero yo te pido, Señor, que si nosotros tenemos la cobertura tuya, Señor, sabemos que tú nos vas a proteger, Señor. Y si tú, alguno de los cristianos todavía, Señor, o está padeciendo esto, Señor, son pruebas, Señor, para cada uno de nosotros, para que crezcamos en nuestra fe, Señor, y nos agarremos fuertemente de ti, Señor, y confiemos más en ti, Señor. Sabemos que a veces es débil, Señor, o a veces, Señor, vemos a nuestros familiares, Señor, quizá decaídos, Señor, por los problemas, Señor, o porque a veces no han podido salir, Señor. Yo te pido en estos momentos que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, Señor, que nos des esa confianza, que nos des esa sabiduría, Señor, para poder enfrentar este tipo de problemas, Señor. Y una vez más yo te pido por aquellos hermanos que tienen alguna otra enfermedad, Señor. Tú sabes, Señor, quiénes son los que están detrás, Señor, quiénes son los que están, Señor. Cada vez vemos, Señor, que se conectan menos personas, Señor. Yo espero, Señor, que no se estén confiando, como decía lo de las 10 vírgenes, Señor, porque a veces, Señor, nos confiamos, Señor. Y quizás, Señor, pensamos que con nuestro poco conocimiento podemos discernir entre las cosas, Padre. Yo te pido en estos momentos, Señor, por aquellos que se han dejado ya de conectar, Señor. No sé si tengan algún problema, Señor. Sabemos que hoy la vida está un poco más difícil en lo económico, Señor. Sabemos que también hay que pagar internet, hay que pagar datos si tenemos celulares, Señor. Sabemos que está menguando, Señor, pero sabemos que todo esto tiene que pasar, Señor. Y tú nos estás capacitando ahorita, Señor. Tú has dicho que todo esto tendrá que venir, Señor, y parte de lo que va a venir es en cuanto a la economía a nivel mundial, Señor. Esto es un principio, Señor, y tú nos estás demostrando que se puede hacer todo esto, Señor, en cuestión de días, en cuestión de años, en cuestión de minutos, Padre. Gracias yo te doy, Señor, y gracias por todo esto que hemos visto, Señor. Gracias una vez más, Señor. Yo te pido también por aquellos, Señor, por los niños, Señor. Es importante lo que decía la palabra de Dios cuando leemos, Señor. Es importante que a los niños les enseñemos desde pequeños, Señor, para que ellos estén, Señor, conscientes de las cosas de Dios, Señor. La mejor herencia es que ellos confíen, Señor, porque sabremos que cuando enfrenten un problema, Señor, ellos van a estar firmes delante de ti, Señor, y ellos van a entender que solamente tú puedes, Señor, obrar en esos problemas tan grandes que ellos pueden enfrentar, Señor. Sabemos que la maldad se está multiplicando, como dice la palabra de Dios, Señor. Se está cumpliendo a pie de la letra todo lo que has dicho, Señor. Y yo te pido en estos momentos que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que tú nos fortalezcas cada día, Padre. Bendice los trabajos de cada uno de los hermanos que todavía conservamos ese trabajo, Señor. Y bendice a aquellos hermanos que no tienen, Señor. Prospérales, Señor. Ayúdales a que puedan tener un trabajo firme, Señor. Ayúdales, Señor. Sabemos que a veces tú haces esto, Señor, para saber qué tanta fe tenemos, Señor. Para ver qué tanto confiamos en ti, Señor. Esto es importante, Señor, que tengamos nuestra confianza en ti, Señor. Sabemos que a veces no es tan fácil, Señor, pasar por este tipo de cosas, Señor. No tener quizá dinero para comprar alimento, Padre. Pero sabemos que tú eres más grande, Señor, y sabemos que tú abrirás las puertas de los cielos, Señor, para que tengamos un alimento cada día, Padre. Gracias yo te doy, Señor, y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Los dejo con un video, hermanos. Sé que ya es un poco tarde.
Pero que Dios les bendiga, que tengan esta semana y todos estos días tengan bendiciones por parte de Dios. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Hasta luego.